¿Qué debemos de eliminar para recuperar nuestra familia? Hablemos de eliminar los gritos, que como costumbre lo hemos aceptado como familias hispanas. Eliminemos los gritos de nuestra casa. Llamémonos por nombre. Disculpémonos cuando hemos fallado. Eliminemos la crítica constante, esa crítica que nos hace sentir inapropiados, incapaces. Sustitúyalas por palabras de aceptación, de admiración, de respeto. Tenga conciencia de dar un halago a cada uno de los miembros de su familia cada día. Por lo menos un reconocimiento. Por favor, perdona a quien te lastimó, a quien te hirió, a quien te humilló. Si no perdonamos, quedamos atrapados en el pasado. Perdona rápidamente. Perdona aunque no te pidan perdón. Perdona aunque no hayan cambiado. Perdona aunque no te hayan explicado por qué ocurrieron las cosas. Recuperar tu familia para construir un futuro es fundamental. Yo vengo de una familia donde mi mamá era hija de un amante, mi papá era el hijo de un hombre que fue el hijo de un amante. Mi mamá fue abandonada por su mamá y mi mamá creció con la ilusión de construir una familia y a los 30 años se casa. Primero fue madre adolescente. Cuando le cuento esto es para decirle que no existe familia perfecta. No existe una familia perfecta en la cual uno pueda decir, lo tengo todo. No lo hay. Y por eso es importante que toda la familia entienda que va a enfrentar crisis, que va a enfrentar retos que debe ser superado. Lo que nosotros debemos de entender es que si yo no supero los temas del pasado, los retos del pasado, los traumas del pasado, estoy condenado a repetir la historia. Y es crucial que yo pueda perdonar a quienes me engendraron si se fueron, a quienes me engendraron si me fallaron, a quienes me engendraron si me abusaron. Es necesario que yo pueda sanar mi corazón para ser capaz de construir algo nuevo y dejar en un mejor lugar a la siguiente generación. Yo no puedo repetir los errores del pasado. No estoy destinado a vivir como esclavo de los errores de los abuelos y de los padres. Cuando mi mamá se casa con mi papá había salido a trabajar desde niño, desde los 14 años, porque su mamá enviudó, mi abuelita enviudó con 8 hijos. Y todos entendían que para que la comida alcanzara, apenas tenían la edad suficiente, ellos tenían que aportar para poder salir adelante. No significa que es fácil. Mi abuelita se convirtió en nuestra heroína, una mujer valiente que con 3 trabajos sacó adelante a cada uno de sus hijos. Nuestra familia, tenemos que entenderlo. Debo de romper el legado de dolor que ha marcado mi vida. Y mi mamá lo hizo, porque cuando se casa con mi papá es cuando se encuentra cara a cara con Dios. Cuando Dios sana su corazón, la lleva a vivir la experiencia de perdonar, de soltar el pasado para construir uno nuevo. Ella determina que no repetirá los dolores del pasado, que no vivirá como esclavo de las marcas del pasado. Ella determina que dejará a sus hijos en un mejor lugar y nos pasaba lo bueno que ella había aprendido de su familia. Sin tener una historia construyó uno. Sin haber sido amada fue capaz de amar. Y sin haber sido impulsada como hija extendió nuestras alas. Estos son los 3 propósitos fundamentales que tenemos que tener como padres y como esposos. 1, cortar la herencia de dolor que ha marcado nuestra familia para no repetir los errores del pasado. Y para eso usted y yo debemos de ser conscientes de eso que ha lastimado la familia. Tenemos que traerlo a la memoria, sanar nuestro corazón habiendo perdonado. Número 2, trasladar los aspectos buenos que hemos recibido de nuestra familia, el valor del trabajo, el valor de la perseverancia, la capacidad de levantarse en medio de las crisis. Mi mamá muchas veces decía, hoy tenemos noche de velas, y para nosotros era como un juego, como una diversión, hasta que un día en la adolescencia nos contó que cuando las noches de velas venían, eran porque no había alcanzado el dinero para pagar la luz. Sonreía. Y yo en ese momento fui consciente que crecí en una familia donde hubo estrechez, pero nunca nos dimos cuenta que fuimos pobres, porque ella nos dijo siempre que esta familia estaba llena y completa porque Dios estaba en medio de nosotros.
Nos enseñó a soñar, nos enseñó a salir adelante, a tener sueños, a creer que la vida se podía construir y fundamentada en Dios se podía escribir algo nuevo. Hebreos 10:24 dice: preocupémonos los unos por los otros. No hay familia si no hay sacrificio. No hay familia si no hay entrega, si no hay dedicación, si no hay perseverancia. La pregunta que surge: ¿qué nos separa? ¿Qué separa a nuestras familias? Los separa los gritos, la agresión, la infidelidad, las adicciones, la crítica constante, la humillación, la descalificación del uno del otro. Y los gritos vienen, el insulto, lo que nos daña, lo que nos hiere. No es que estamos marcados para herir. Lo que nos hiere es que no hemos sido capaces de trascender, de romper, de superarnos. Su vida no cambia cuando su cónyuge cambia, su familia cambia cuando usted y yo traemos una nueva simiente a nuestra casa. Por eso nos toca a nosotros ser conscientes de los retos que debemos de superar para no quedarnos atrapados en un pasado que se fue. Es crucial que nosotros lo entendamos. La familia es aquella que tiende puentes entre el pasado, el presente y el futuro. Por eso, discúlpese con prontitud. Y es necesario que yo lo haga de la mejor manera. Si ha fallado, discúlpese. Si ha lastimado a sus hijos, discúlpese. Muchas veces he pedido perdón a mis hijos. Todavía recuerdo cuando los llevaba para la escuela en su adolescencia. En algún momento les dije: perdón, mi amor, ¿he hecho algo o he dicho algo que te ha lastimado? Cada uno de mis hijos me miraba y me decía: ¿estás bien? Le digo: estoy bien, pero quiero oírte. Me dice: sí, papá, en aquel momento que me disciplinaste con enojo. Y yo recordé el momento. No es un momento para explicar por qué lo hice. No es un momento para creer que yo tengo la razón. Es un momento para abrazarlo y decirle: perdón. Y la razón por la que hago esto, le dije a Daniel y a Esteban, es porque quiero sustituir ese recuerdo con el nuevo recuerdo del día en que te pedí perdón. Los dos lloramos, y lo digo los dos porque lo hice individualmente con Daniel y con Esteban. Sí, no hay familias perfectas ni padres perfectos. Todos hemos fallado en algún momento. Por eso, discúlpese con prontitud, perdone rápidamente. Yo vi a mi mamá contar la historia de su infancia, cuando era abusada, agredida, lastimada, cuando se convirtió en madre adolescente, con lágrimas que pesaban cayendo por sus mejillas. Había dolor dentro de su corazón, pero con el tiempo vi a mi mamá contar la misma historia y casi parecía la historia de alguien más, porque había soltado las amarras del pasado, había perdonado a quienes le habían fallado. Y en algún momento fuimos a Nicaragua, somos de Costa Rica, y fuimos a Nicaragua a buscar a su mamá, la que le había abandonado cuando ella era una niña, cuando ella nació. Ella nunca entendió la razón de por qué su mamá le dejó con una tía, pero no tenía que comprenderlo, tenía que sanar su corazón. Si mi mamá no sanaba su corazón, estaba condenada a repetir la historia. Todos nos vamos a fallar. Por favor, perdona a quien te lastimó, a quien te hirió, a quien te humilló. Si no perdonamos, quedamos atrapados en el pasado. Perdona rápidamente. Perdona aunque no te pidan perdón. Perdona aunque no hayan cambiado. Perdonan aunque no te hayan explicado por qué ocurrieron las cosas. Pero nos es necesario perdonar para no repetir la historia. En algún momento mi papá se fue de casa. Mamá susurraba al oído: ustedes tienen el mejor papá del mundo y un día volverá. Ella guardó nuestro corazón, protegió nuestro corazón. En algún momento, dando esta conferencia, una dama me gritaba en el auditorio: su mamá es una mentirosa. ¿Mentirosa? ¿Es mamá mentirosa? ¿Puede un niño de 4 años comprender por qué un padre es alcohólico o por qué un padre es infiel? ¿Puede un niño de 4 años comprender por qué un padre se va de la casa? No. Alguien tiene que pararse en la herencia generacional y cortar esa herencia de dolor para no repetir la historia.
susurraba al oído: ustedes tienen el mejor papá del mundo. Y cada vez que hablaba bien de papá, construía la correcta masculinidad en medio de nosotros y soltaba nuestro corazón para que en lugar de odio hubiese amor. Volvió como un héroe cuando volvió casi 4 años después. Fue recibido con amor, como si nunca se hubiese ido, porque aquella mujer valiente cortó aquella herencia de dolor y nos sembró en un nuevo lugar. Tenemos que superar el temor de creer que estamos condenados a repetir los errores del pasado. Yo debo superar el temor de creer que mis adolescentes se quedarán en ese estado de inconstancia cuando crezcan. No. Nuestros hijos despertarán y valorarán su trabajo. Por eso recupere la confianza y defina una forma razonable y saludable de resolver los conflictos. ¿Cómo recuperar nuestra familia? Decida que nadie en casa, que nada ni nadie nos va a separar. Dejen de hablar de divorcio nunca más. El tema del divorcio es una forma de resolver un conflicto. Es una forma de manipular, de agredir, de lastimar. Por eso es crucial que nosotros entendamos que Dios nos unió, que nosotros decidimos estar juntos como familia y que nada ni nadie nos va a separar. Aprenda de los errores del pasado para que no los volvamos a repetir. Aprecia el camino recorrido. Valoren todo lo que nos ha costado llegar hasta acá. Cuánto soñamos, cuánto sufrimos, cuánto nos sacrificamos. Tenemos que entender siempre que para valorar el presente hay que recordar el pasado para traer al corazón aquellos recuerdos que nos inspiraron. Queremos hacer esta breve pausa para hacerle una pregunta. ¿Está usted interesado o interesada en seguir recibiendo estos mensajes de manera gratuita? Si es así, vaya al botón de abajo que dice suscribirse y presiónelo. La aplicación de YouTube reconoce que usted tiene interés en seguir recibiendo estos mensajes y se los va a recomendar también a otros amigos, familiares o personas que están navegando en YouTube. Eso nos ayudaría enormemente a seguir difundiendo este mensaje de ayuda y esperanza a la familia. Decidamos mantener vivos nuestros sueños de alegría, de ilusión, que los vamos a construir juntos. Todavía recuerdo cómo oraba con mis hijos cuando eran adolescentes y les enseñaba a amar a sus hijos. Mis hijos aman sus hijos desde que eran pequeños. Aunque no tenían conciencia total de lo que iba a ocurrir, les enseñé a orar, a clamar y a amar a sus hijos. Y orábamos por nuestros nietos en aquel momento. Los proyectábamos al futuro. Cuando tus hijos nazcan, ¿qué te gustaría haber logrado? ¿En qué ambiente te gustaría haber nacido? ¿En que ellos nazcan? Pues conquístalo antes, lucha por eso, pelea por eso. Cuando veo a mis hijos amando a sus hijos, ellos quisieran tener más hijos. Su alegría en la familia, su ilusión es volver a casa, es pensar en el futuro de sus hijos. Hemos aprendido a sembrar en nuestra familia el anhelo de pensar generacionalmente. Defina la familia que le gustaría tener. Hablen del tema, por favor. Vuelva a casa en estos días y alrededor de una buena comida, pregúntele a sus hijos cómo nos gusta nuestra familia. ¿Cuáles son los valores que para nosotros son importantes? ¿A dónde nos gustaría dejar a la siguiente generación? ¿A dónde te gustaría dejar a tus hijos, los que un día nacerán? Todavía recuerdo el día que hablaba a un grupo de unos 4,000 jóvenes y les puse a escribir una carta para el hijo que un día nacería. No importa que tengas 15 años, les dije. Un día de forma natural nos convertiremos en padre y en madre. ¿Podrías escribir una carta a tu hijo? Métete en tu habitación, habla con Dios, pregúntale sobre tu futuro, comienza a amarlo desde ahora, a orar por ellos desde ahora. Un joven llamado Melky me escribió y me dijo: tengo 14 años. Aquella tarde llegué a casa y comencé a escribir mi carta para mi hijo, el que un día al despertar a la vida me dirá papá. Y yo podré decirle que tenía 14 años cuando lo amé, que por amor a él me aparté de las drogas y de la gente incorrecta.
Cuando yo recibí esta nota marcó mi vida, porque me di cuenta que si enseñamos a nuestros jóvenes a amar su familia, la que un día tendrán, ellos aprenderán a extender sus alas para ir en la dirección correcta. Por eso, hable de esta familia que usted ama. ¿Qué debemos de eliminar para recuperar nuestra familia? Hablemos de eliminar los gritos, que como costumbre lo hemos aceptado como familias hispanas. Eliminemos los gritos de nuestra casa. Llamémonos por nombre. Disculpémonos cuando hemos fallado. Eliminemos la crítica constante, esa crítica que nos hace sentir inapropiados, incapaces. Sustitúyalas por palabras de aceptación, de admiración, de respeto. Tenga conciencia de dar un halago a cada uno de los miembros de su familia cada día, por lo menos un reconocimiento. Eliminemos el menosprecio. No comparemos a nuestros hijos. Claro, es fácil tener un hijo favorito. Aquella que siempre saca buenos promedios, la que nunca hay que decirle que haga la tarea, la que no nos mandan notas de la escuela, la que la ponen a dar el discurso más importante de la graduación. Yo sé que a la casa, a la familia, vamos y le contamos los éxitos de nuestra hija favorita. Pero al tigre en la casa, el que tiene tutoría hasta en religión y en educación física, en secreto muchas veces está esperando que usted le diga: eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. La pregunta que surge: ¿será tarde si nunca me enseñaron a decir te amo o abrazar? Le llevo a la escena. El hijo tiene 30 años y es su primer día de trabajo. Aquel día está en inducción y el padre entra y de repente, haciendo que todas las leyes naturales se detengan del cielo, dijo: este es mi hijo amado. Muchas veces me pregunto, ¿necesitaba Jesús escuchar del Padre que era el hijo amado en el cual tiene complacencia? Es que no importa la edad que tenga tu hijo, necesita seguir oyéndote decir: tú eres mi hijo amado y me siento orgulloso de ser llamado tu padre. Por favor, vuelva a casa y llámelos para decirlo. Esta joven me decía en algún momento: a mis 16 años quedé embarazada. Mi padre se sintió decepcionado. Todavía recuerdo la escena. Me corrió de la casa. Usted deshonró la familia. Usted avergonzó la familia. Tengo 4 años de vivir fuera de casa. Mi niña ha crecido. Ha llegado casi a sus 4 años. Y en silencio me pregunto si muchas veces si mi padre quisiera conocer a mi hija. No hablo con él. Quien habla conmigo es mi mamá. Quienes me apoyan son mis hermanas. Y con lágrimas en sus ojos me decía: ¿cómo quisiera volver un domingo y que mi hija le diga cuánto le ama, porque le he enseñado a amar a su abuelo, aunque no le conoce? ¿Y por qué no le llamas? ¿Por qué no llamas y le preguntas a través de tu mami si él quisiera conocer a su nieta? Ella me escribió luego y dijo: aquel día recuperé mi familia, llamé como usted dijo. Mi mamá le preguntó a mi papá, él solo asintió con la cabeza, no dijo nada. Yo podía llegar aquel domingo. Cuando la puerta se abrió, mi hija, porque le he enseñado a amar a su abuelo, lo primero que hizo fue correr a sus brazos y gritándole le decía: abuelo, abuelo, abuelo. Y aquel abuelo, con lágrimas en sus ojos, extendió las manos y le abrazó. ¿Acaso habrá algún miembro de nuestra familia que espera nuestra llamada y que por su orgullo no se ha atrevido a llamarnos para que volvamos a casa? ¿No nos tocará a nosotros dar el primer paso para volver a recuperar nuestra familia? Cuando yo leí esa nota, lloré con ella, porque no dejó que la amargura entrara en el corazón de su hija, ni en su propio corazón. Guardaba la esperanza de que un día pudiera reconciliarse con aquel que tal vez por religiosidad expulsó a su hija de la casa. Tenemos que volver a casa. Tenemos que eliminar la ira descontrolada, la que nos hace gritar. Y debo preguntarme si para mi familia es agradable vivir conmigo. Si para mí, mi familia le es agradable acercarse a mí, si me tienen confianza o si me tienen temor.
Son los gritos, las palabras que insultan, la ira descontrolada la que nos separa. Por eso en casa debemos de aprender a resolver las diferencias sin herirnos. Debemos aprender a disculparnos rápidamente para que el rencor no se acumule en el corazón. Debemos de hablar sin lastimar y debemos de tratarnos como si fuéramos las personas más importantes de este mundo, porque lo somos. Un día cuando las luces se apagan, la gente se vaya, sus compañeros no estén, la única gente que queda a su lado es su familia. Nadie te llamará. Tus amigos no son los contactos en las redes sociales, ellos son contactos lejanos, pero cuando la realidad llega, cuando la enfermedad viene, cuando los momentos difíciles ocurren, cuando te hayas equivocado en algún momento, solo tu familia quedará contigo. Por eso es nuestra tribu, nuestra familia. Debe ser aquellos más cercanos con los que invierta tiempo para hablar. Tráteles con honor, que podamos levantarlos con nuestras manos y que podamos dejarlos en un mejor lugar. En casa debemos de aprender a valorarnos, a corregir lo que está mal, a comunicarnos con respeto y consideración. Cada uno es responsable del manejo que hace de sus emociones. Una de las cosas que hemos hablado entre Helen y yo es que si en algún momento nos lastimamos, nos hemos dado la libertad de decir: me duele, mi amor. Cuando me lo decís de esa manera, cuando me hablas de esa manera, me duele. Y el otro tiene el honor, el privilegio de disculparse rápidamente, porque hemos hablado que cuando hacemos algo que te hiere, yo tengo el honor de disculparme rápidamente y no lo hice con la intención de herirte. Son hábitos que yo debo de aprender a corregir, porque ninguno de nosotros es perfecto. Tenemos que darnos esa oportunidad de apreciarnos. Mi familia tiene futuro. Tiene futuro cuando aceptamos las diferencias entre nosotros, cuando somos más tolerantes en medio de nosotros. Déjame explicártelo. Tu familia te va a decepcionar. No vamos a vivir en una familia perfecta. En algún momento nos vamos a herir, a lastimar. Todavía yo sigo haciendo cosas que ofenden a Helen, que lastiman a Helen. Y uno dice: pero tantos años de hacerlo, ¿cambiará mi cónyuge algún día? No importa si cambia o no cambia. Las diferencias lo que hacen es aumentar tu tolerancia, tu capacidad de aceptar, tu capacidad de mantener intacta tu habilidad de admirar y de amar incondicionalmente, aunque seamos diferentes. Yo vengo del campo, todavía recuerdo recién casado cuando le silbé a Helen. Le llamé silbándole y ella sale roja. ¿Me estabas silbando? Pues sí, te estaba llamando. Dice: no, me dice, se le silban los perros. ¿Perdón? Pero mis papás se silbaban. En mi pueblo todos se silban. Dice: sí, dice, pero no, dice, se le silban los perros, no a las personas. Ay, Dios mío, yo me dije a mí mismo: o ella está mal o yo estoy mal. 38 años después, ¿qué creen? No silbamos. Pero ahora es nuestro lenguaje. No te asustes si tu cónyuge te decepciona. Si tu cónyuge fuera perfecto, caerías en idolatría. Lo idolatrarías. Por eso no es perfecto, para que tu mirada y tu plenitud y tu llenura no esté en un ser humano, sino que tu llenura esté en Dios. Nada más Él es el único que lo llena todo en todo. Por eso convirtámonos en los mejores amigos. Hay una corriente psicológica que dice que no podemos ser los amigos de nuestros hijos. Están locos. ¿Cómo usted no va a ser amigo de sus hijos? Usted tiene que ser el mejor amigo de su cónyuge y de sus hijos. Tiene que tratarlos como amigos, sin perder la autoridad y el lugar de respeto, porque la autoridad está definida. Es usted el que marca la disciplina, el que marca los límites, el que marca el rumbo, en quien la mirada está puesto. Claro que la vamos a tener. Pero ¿a quién le van a decir cuando se enamoren por primera vez? ¿A quién le van a contar? ¿En los hombros de quién llora su hija? ¿Solo lloro en los hombros de un amigo o de un padre que no me juzga ni me critica? Es necesario que yo aprenda a abrir mi corazón para mostrarme vulnerable.
y pedir perdón cuando me he equivocado, poder abrazar cuando tengo el deseo de hacerles sentir seguros y poder mostrarme vulnerable cuando he fallado. En algún momento, dando una conferencia, habían puesto muchos monitores y de repente di unos pasos hacia atrás y uno de estos monitores estaba exactamente donde di el paso. Mis pies volaron por arriba, las 2,000 personas se rieron y yo quedé en un shock. Me ayudaron a levantarme y dije punto número 3 y seguí la conferencia como si nada. Es decir, me armé de fuerza. Habían preparado una cena de gala para que yo asistiera después. Me inventé una historia. Al único lugar donde quería llegar era a casa, porque estaba muerto de vergüenza. Cuando abrí la puerta de la habitación, mis 2 hijos y Helen estaban acostados en la cama y cuando me vieron me dijeron: papá, ¿qué te pasó? Me caí en la plataforma. Ustedes tenían que haber visto el momento más horrible. El monitor sostenía mis pies. No podía levantarme. Por favor, abrácenme. Lo único que quería era el abrazo de mi familia, donde yo pudiera mostrarme vulnerable, sensible, y que ellos entendieran que también lloro, que también sufro, que hay momentos donde necesito su abrazo. Nuestro hogar debe ser ese lugar de refugio al que todos quieren regresar. No acumule resentimiento porque nos va separando con el tiempo. Discúlpese con prontitud y perdone rápidamente. Mi familia tiene futuro cuando nos ayudamos los unos a los otros y potenciamos y extendemos las alas de nuestros hijos. La misión fundamental de nosotros como padres es extenderles las alas para que vuelen alto, para contarles que ellos llegarán lejos, que lo lograrán. Y lo hacemos con nuestras palabras de aceptación, con nuestro abrazo, cuando estamos cerca en medio de la crisis. Anime a su familia. Determine que el fan número 1 está en la casa, que vamos a estar ahí para animarnos, para ayudarnos, para socorrernos. Acompaña a los suyos mientras crecen. Todavía recuerdo cuando Daniel iba a entrar a la universidad y me decía: pero papá, ¿qué voy a estudiar? Yo no sé qué estudiar. Le decía: vamos a hacer varios test para que descubres tu inteligencia dominante. Te voy a poner a hablar con profesionales en el área que quieres. Y todavía recuerdo almorzando comiendo con algunos profesionales de carreras que él quería elegir. Y una de esas tardes me tomó la mano y me dijo: gracias, papá. Estaba tan confundido. Me pregunto por qué no desperté antes al hambre de querer saber quién soy y en qué soy bueno y cuál es mi futuro. Gracias, papá. Fue en ese momento cuando me di cuenta que no hay nada más bello que acompañar a los nuestros mientras crecen, mientras superan cada una de las etapas. Todavía recuerdo cuando Daniel, como a los 13 años, se enamoró la primera vez. Yo sé lo que usted va a decir, está muy joven. Bueno, usted a los 9 se enamoró. Papá, la amo, la amo, la amo. Yo traté de explicarle lo que había escrito en libros y había hablado en conferencias. Mi amor, es una emoción, se llama enamoramiento y está y luego no está. Pero no, papá, no lo entiendes. La amo hasta la muerte, papá. Me dije: mi hijo está enamorado. Y ¿sabes qué, Isamar? Sí, papá, ¿qué? Dice que somos amigos, que hablamos, que nos gusta estar juntos. Perfecto. Y que cumplimos las reglas de la escuela y que nos respetamos entre nosotros. ¿Y ella sabe que la amas? Sí, papá. Ella sabe que la amo. Wow. Al mes me dijo: papá, ¿podemos escribir una tarjeta? Una tarjeta, sí, dice, llevamos un mes de amarnos. Escribámosla los 3. Mamá, tú y yo. Ay, quiero darle un regalo. ¿Qué te parece? Me parece bien, pero quiero decirte que en este primer regalo yo voy a aportar, pero si quieres dar un segundo y tercer regalo, tú tienes que ahorrar, porque el amor tiene que costar, mi amor. Si no cuesta, no se disfruta. Y me dice: sí, papá, dice, yo voy a ahorrar para el segundo mes. También tienes que recordar que esta emoción que sientes puede que un día esté y otro día no esté. No, papá, es hasta la muerte. Mi hijo está enamorado. Una persona enamorada es alguien que reduce su capacidad de pensar con objetividad. Y no se ha enamorado de otra persona, se ha enamorado del ideal que tiene de la otra persona.
Por eso el enamoramiento entre el enamoramiento y el amor hay una distancia que hay que recorrer. Porque yo llego a amarte cuando te conozco, y cuando conozco tus defectos es cuando de verdad te amo. Antes simplemente estaba enamorado de la imagen que tenía de ti, pero esa es otra conferencia. El segundo mes me dijo, ¿por qué ella no me dio tarjeta? Porque ella no abrió la tarjeta que le dice yo, papá. Y yo dije, no puede ser. La segunda parte del amor, el dolor. Papá, ella dice que somos muy jóvenes, que es mejor que no estemos enamorados. Le dije, ¿te duele? Mucho, papá. Quiero ir a mi cuarto, encerrarme y deprimirme. Era el primer momento de dolor de mi hijo. Estaba aprendiendo a amar. Helen le dijo, es un dolor que pasa, mi amor. Guarda todo lo que ella te dio, ponlo en una bolsa y dámelo. Todavía recuerdo y le dice, mamá, guárdame esto. Y le dio los pequeños recuerdos que tenía de su corazón roto. Aquella tarde, a sus 13, 14 años, toca la puerta y dice, ¿puedo dormir con ustedes? No hay nada más bello que el enamorado con su corazón roto durmiera entre nosotros aquella noche. Aquella tarde hermosa, cuando sentía que a quién acudía, en los brazos de quién se refugia, en los hombros de quién llora a su hija. ¿Acaso no es a nuestra cama donde deben de venir? ¿Acaso no somos nosotros los que les enseñan a amar y a enfrentar la vida con retos y desafíos? Por eso, afirme sus convicciones. Que no sea el internet quienes les enseñan a amar, que seamos nosotros los que estamos en casa. Piense generacionalmente, proyéctelos a pensar generacionalmente. Hablaba ayer con unos amigos y hablábamos de crear un fondo generacional. A mí me encanta la comunidad judía. Ellos entendieron los principios, serás cabeza y no cola. No pedirás prestado y tendrás prestado para prestar a otros. Por eso los judíos son los dueños de los bancos. Y a los latinos, ¿qué nos enseñaron? Vivirás de prestado. Vivirás debiéndole al otro. ¿Qué nos enseñó eso y nos atrapó en el viaje de la deuda? Un día, hablando con Dios y proyectando mi vida hacia el futuro, le decía, Señor, yo quisiera vivir sin deudas, vivir con lo que tenemos. Y en algún momento Dios me habló de crear un fondo que pase de generación en generación. Habíamos vendido una propiedad y cuando teníamos ese dinero dijimos, pagamos las deudas, ahorramos esto para nuestra jubilación. Y Dios nos habló y me dijo, este es el inicio de pensar generacionalmente. Siembra en el corazón de tu familia la idea de que vamos a crear nuestro propio banco. Era un pequeño capital. En ese momento mis hijos se casaban, estaban por comprar casa, iban a buscar a los bancos los diferentes dineros para poderse casar. Los reunimos en casa y les dijimos, este dinero que ha entrado es para nuestros años grandes. Pero el segundo propósito que nos hemos definido Helen y yo es que queremos que quede un fondo que pase de generación en generación. Podríamos regalar parte de este dinero a ustedes como nuestros hijos, sí, está bien, pero se termina. Pero ¿qué tal si nosotros creamos nuestro propio banco con este pequeño dinero? Y ustedes, ahora que van a comprar su casa, en lugar de ir a un banco y pagar todo los fondos, los gastos hundidos que eso conlleva, ¿por qué no toman prestado de este fondo y lo pagan ustedes? No es nuestro dinero, es tu dinero y es el dinero de tus hijos y el dinero de los hijos de tus hijos. Si nosotros aprendemos a pensar generacionalmente, nuestros hijos aprenderán a proyectarse al futuro y aprenderán a amar. Dios es un Dios de generaciones y Él se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice, salgo en pacto contigo y salgo en pacto con tu generación perpetuamente. Por cuanto usted salió entregándole su vida a Dios, consagró su vida a Dios, Dios se encarga de revelarse a su generación y Él piensa en su generación. Yo debo de aprender a pensar generacionalmente. En el libro de Hijos Exitosos lo desarrollo el concepto a profundidad.
admire su familia. ¿Cuál? La que tiene. Ámela tal cual es, acéptela. Estaba en una conferencia hablando de familias funcionales y disfuncionales. En el tiempo de preguntas y respuestas, esta madre levanta su mano y comienza a llorar. Yo vengo de una familia disfuncional. Mi esposo se fue con otra persona. Nos abandonó hace unos 3 años. La pregunta que me hago es si mi hija, que hoy tiene 9 años, querrá casarse en algún momento. Porque ella sufrió el dolor de un padre que abandona. Señora, le dije, ¿qué determina que su familia sea disfuncional? ¿El hecho de que un miembro de la familia se fue? No. Eso no determina que su familia sea disfuncional. Su familia es disfuncional si yo acumulo odio, resentimiento y amargura y le hablo a mi hija en contra de su padre. Eso lo convierte en una familia disfuncional. Pero si usted reconstituye, si usted rearma su familia haciendo entender a su hija que él es su padre y que vamos a conservar intacta la capacidad de admirarle, de pedir a Dios por él, de bendecirlo, no importa la decisión que haya tomado, y yo le ofrezco mi hombro a mi hija para que pueda llorar en mi hombro cuando lo necesite, y le educo con la ilusión de que un día puede construir una familia sólida, una familia estable. Si usted aprende a hacerlo de esta manera, su familia deja de ser disfuncional. Porque la familia no es funcional o disfuncional dependiendo de los miembros que está. La familia es funcional en el tanto que haya salud emocional, salud espiritual y nos veamos completos. El único que lo llena todo en nuestra familia es Dios. Y Él es el que hace que nuestra familia esté completa. Fue ahí cuando redefiní el concepto de madres solas. Vine luego a dar una conferencia a madres y lo anunciaba el periódico que me invitó, Madres Solas. Cuando vi el concepto, me pregunté a mí mismo, ¿qué efecto psicológico tiene cuando alguien me define como una persona sola? ¿Vivir en soledad? La pregunta que surge, ¿esta madre vive en soledad teniendo un hijo que le espera en casa? ¿Una razón para levantarse mañana? ¿Una razón para trabajar 2 veces, hacer que todo funcione en casa a pesar de la ausencia de un cónyuge? No, es una heroína, es una mujer valiente, es una mujer espectacular que ha superado los retos de la vida y en lugar de abandonar decidió amar. Por eso nunca acepte que la soledad ha llenado su casa si usted decidió amar. Ame su familia tal cual es, no la compare, valore su familia, aprecie a su familia. Haga que su familia se vea completa siendo los que estamos y perdonando a quienes se fueron. Es lo que nos permite a nosotros amar de verdad. Termino este punto. Este chico entra a la joyería, cerca de 21 años. Pide un anillo de compromiso. El joyero lo atiende porque ve a un joven que quiere comprar un buen anillo. ¿Se casa usted, joven? No, dice. Ni novia tengo. Bueno, ¿y el anillo? Ah, no, señor, esa es otra historia. A ver, explíqueme, cuénteme. Ah, dice, yo crecí con mi mamá. Muchas veces le grité cuando llegaba el día del padre de por qué papá no estaba. Muchas veces lo ofendí, lo humillé, porque el dolor que yo llevaba en mi corazón de la ausencia de mi padre, quería que ella lo alimentara con amargura de su alma, pero nunca dijo nada. Su silencio me confundía. Y su silencio me traía a tener 1000 preguntas dentro de mí porque nunca conocí a mi padre. A mis 15 años, ella me dijo, hoy te contaré la historia. Aquella noche cenamos en casa. Ella abrió su corazón por primera vez y me contó la historia. Yo era una adolescente cuando quedé embarazada. Tu papá y yo éramos novios, un hombre maravilloso, extraordinario. Cuando le dije que quedé embarazada, él se fue, desapareció. Mi familia me apoyó, mis padres me apoyaron. Seguí estudiando, comencé a trabajar. Quise traerte a este mundo, te di lo mejor que podía. Para esa altura, Señor, yo lloraba. Lloraba porque 1000 veces le había humillado, le había subestimado, le había culpado de mis dolores internos. Y ahí fui consciente de que yo vivía como una heroína.
Fue aquella noche, Señor, cuando me dije que con mi primer trabajo le compraría el anillo de compromiso que ella debía haber llevado hace tantos años. Esta noche, Señor, la cena la pago yo, y en algún momento especial voy a honrar con mi mamá sacando el anillo que le estoy comprando y honrándola porque ha sido la mejor mujer del mundo. Si tú insistes en amar tu familia, un día los que han estado dormidos despertarán y valorarán tu esfuerzo, tu trabajo, tu entrega, tu dedicación, y serán ellos los que paguen la cena. Por eso insiste en creer que tu familia está completa cuando hemos perdonado a quien se fue y a quien nos lastimó. Confíe en su familia. Ame a los abuelos que le adoptaron y a aquellos que han pagado el precio de estar a su lado. Proverbios 18:24 dice: se pasa bien compartiendo con los amigos, y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya no son mis discípulos, ahora ustedes son mis amigos. Toda relación, para que sea profunda, cercana, íntima, tiene que llevarnos a convertirnos en los mejores amigos. Los amigos comparten lo más profundo de su corazón, sus ilusiones, su alegría. Somos amigos cuando te puedo contar la misma historia 1000 veces y la vuelves a oír como si fuera la primera vez. Por eso nunca me digas que ya te lo dije, porque no es una historia, son mis emociones más profundas. Por eso escúchame sin criticarme y déjame acercarme a tu corazón. Un amigo es aquel que se ríe conmigo, con quien tengo ilusión de estar, con quien le abro mi corazón y me muestro vulnerable. Por eso se tiene que pasar bien en casa. Déjame sembrarte la idea de convertir nuestro hogar en un 5 estrellas. ¿Ha llegado a un buen hotel o a un lugar donde es 5 estrellas? Donde el aroma, la expectativa, donde el ambiente, la música, la forma en que te reciben, la manera en que está decorado todo, ¿es un 5 estrellas? Usted y yo debemos de tener la ilusión de que cuando volvamos a casa yo quiera sentirme en un 5 estrellas, pero sobre todo que mi familia se sienta en un 5 estrellas cuando está conmigo, que nuestra familia sea refugio para nosotros. Y déjeme ir terminando. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en familia? Obtenemos mejores resultados. Venía en el avión leyendo un estudio que las personas casadas son más longevas, que las personas casadas viven más y tienen mejores niveles de salud, que las personas casadas tienen mejor economía y tienen mayor probabilidad de éxito, que las personas casadas tienen mucho más ventajas. Yo dije, pues es buen negocio casarse y permanecer casado. ¿Por qué? Porque 2 pueden más que 1. Porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Porque cuando uno está confundido, el otro le puede aconsejar sabiamente. Vamos a obtener mejores resultados si vivimos en familia. Nos ayudamos mutuamente. En algún momento había hecho un mal negocio. No llevé a mi abogado a un negocio y eso hizo que me estafaran. La angustia, la desesperación vino. Todavía recuerdo ver a mi hijo venir a la habitación. No había dormido nada aquella noche y me dijo: papá, tranquilo, Dios lo hará otra vez. Miraremos a Dios hacer un milagro. Fueron sus palabras las que me ayudaron a entender que no estaba solo. Vamos juntos, nos acompañamos en los momentos difíciles. Todavía recuerdo cuando Helen y yo llorábamos en algún hospital cuando nuestros hijos se enfermaban. Nos tomábamos las manos y orábamos juntos. Valora a quien te da la mano, valora a quien camina contigo. Somos más felices, reímos más. Por eso valore su familia. La confianza crece. Cuando tenemos a alguien a nuestro lado, nuestra confianza crece. Aumenta la seguridad en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos afirme, que nos acepte, que nos ame. Otro de los beneficios es que nos respaldamos los unos a los otros. Todos pasaremos momentos de crisis. ¿Quién me da la mano? ¿Quién me levanta mis brazos cuando los siento cansados? ¿Quién me aclara la mente cuando me siento confundido? ¿Acaso no son los más cercanos? Nos motivamos los unos a los otros. Disfrutamos más lo que hacemos. Nos acompañamos en esos momentos difíciles. Por eso, siempre aprecie y valore a su familia. ¿Cuál? La que tiene, la suya. Si eres un hijo adoptado, deja de preguntarte: ¿por qué mis padres biológicos me dejaron?
Valora a los héroes que te dieron calor, amor. Ellos, de los que naciste del corazón, los que te dieron vida, los que te protegieron, los que te ayudaron a crecer. Valora a la abuela con la que has crecido. El cariño y el amor que hay entre nosotros. Pasemos más tiempo juntos. Detengámonos. Apague el celular cuando esté con su familia y coma con ellos. No conteste mensajes, mírele a los ojos. Tome tiempo para estar juntos, para abrazarnos, para reír juntos, para identificarnos con los sentimientos de los que están a nuestro lado. Por eso hay que hacer la confianza, hay que hacer crecer la confianza. Sea un confidente para los suyos, uno que escucha con un corazón abierto, uno que se disculpa cuando lastima, uno que hable bien de su familia todo el tiempo, uno que acepte a su familia tal cual es. Siempre sea agradecido con los suyos. Nunca convierte en obligación experiencias de amor. Por ejemplo, quien hace la comida o quien paga la casa. Oye, hoy pagué la casa, gloria a Dios, gracias a Dios, mi amor. No decir, es tu obligación, ¿para qué me cuentas? No, es una expresión de amor, porque seguimos amando voluntariamente a los que están a nuestro lado. Comprométase con su familia hasta llegar al final. Perdone los errores del pasado, y si en algún momento usted logra ver que usted está repitiendo lo que un día vivieron los abuelos y los tíos, deténgase para superarlo. Discúlpese si lastimó. He tenido que pedir perdón a mis hijos varias veces. Por favor, y se lo diré muchas veces. Cuando nosotros nos disculpamos, recuperamos nuestra capacidad de amar. Cuando nosotros nos disculpamos, recuperamos la confianza. Corrijamos los hábitos equivocados en casa. Si hay algo que corregir, corrijámoslo. Afirmen las cosas buenas. Mantenga intacta su admiración. Dejemos de hablar del pasado y hablemos del futuro. Sueñe con algo mejor para la siguiente generación. ¿A dónde quiere dejarlos? El otro día en Focus on the Family, donde trabajo, nos habíamos mudado de Costa Rica a Colorado Springs, nuestra casa matriz. Subimos con nuestros hijos que trabajan con nosotros, nuestras nueras y nuestros nietos. Cuando oraron por nosotros y nos dieron la bienvenida, yo comprendí que estaba dejando a mis hijos en un mejor lugar, en el valle de la fe, de la esperanza, del amor, del reconocimiento de una comunidad que había abierto puertas para que mis hijos pudieran trabajar a nuestro lado. Fue aquí en México donde Daniel me acompañó en su adolescencia en una conferencia. Y cuando él escuchó y vio el dolor de la familia, él me decía: papá, yo no, como ingeniero industrial, yo puedo ir a ganar dinero afuera, pero quisiera amar las familias como tú las amas, porque hoy veo el dolor que ellos tienen. Ellos querrán seguir sus pasos. Cuando nosotros vivimos apasionadamente la vida, pues date la oportunidad de dejarlos en un mejor lugar. Estoy subiendo a las plataformas con mis nietos. Los subo para que hablemos juntos, para que compartamos juntos. Y muchas veces cuando subo a mi nieto, él se emociona y lo veo dando un paso adelante y clavando su mirada en la mía. Y me doy cuenta que mi imagen está inspirando su vida y que estoy aquí para abrir puertas, las puertas que mi nieto necesita. La primera vez que lo hice, él tenía 3 años y medio y le dije: ¿te gustó, Emiliano? Me gustó, abuelo, pero no me diste el micrófono. Y fue lo que más me emocionó. Termino. Mi hijo Esteban tenía 19 años. Una revista del canal de televisión más importante me iba a hacer una entrevista, pero le dije que no podía estar. Iba de viaje, pero que mi hijo dominaba ese tema. Le pregunté a mi hijo si quisiera ir a televisión. Me dice: yo voy. Era la primera vez que iba a televisión. Aquella noche, aquel viaje, yo lo hice con el corazón en la mano, preguntándome si estaba bien haber enviado a mi hijo a los 19 años a Televisión Nacional. Y llegué con una ilusión argentina de ver la entrevista que le habían hecho. Se sentó con una propiedad increíble. Frente a las cámaras habló con naturalidad, pero de repente me dio un escalofrío profundo, porque cuando clavé mi mirada en la pantalla mirando a Esteban, me dije a mí mismo: ¿es Esteban o soy yo?
Y fui entonces cuando fui consciente de que mi hijo habla igual a mí. Y esto me llevó a tener un escalofrío profundo. Soy el espejo en el que mis hijos y mis nietos se inspiran. ¿Le agrada lo que ve en el espejo? Cuando usted se mira. Dios nos ayude. Y termino. Mi hijo Esteban el otro día me escribió y me dijo: papá, te amo más allá de que sea Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Te amo porque eres mi papá. Por favor, nunca cambies, papá. Nunca dejes de bendecirnos y de decirnos que nos amas. Pero de repente dijo algo que me dio escalofrío. Papá, por favor, por nada del mundo se te ocurra meter la pata. Porque voy detrás de ti. Y en ese momento fui consciente de que mis hijos se paran sobre mis pasos.